buenos días en este viernes 10 de enero, ya finalizando la semana de labores. Qué bueno hacerlos bien informados. Gracias por acompañarnos en esta mañana en Telediario, recordándoles a todas aquellas personas que viven en la capital que el día de hoy la restricción vehicular no circula aplica para las placas 9 y 0. Con esta información comenzamos con la revisión de nuestros titulares. Bienvenidos. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, afirmó tener pruebas de que el avión ucraniano siniestrado fue derribado por un misil iraní. Este 9 de enero se cumplieron 20 años de la dolarización en el Ecuador. El canciller José Valencia confirmó que el gobierno ofreció las facilidades para que viajen a México 7 personas, entre ellas 4 asambleístas de la Revolución Ciudadana. Se presentaron las pruebas de cargo en contra de Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, para el juicio político que tramita la Comisión de Fiscalización. La Escuela Germán Flor de la parroquia Aloasí se convirtió en la primera institución educativa rehabilitada dentro de la política pública de reapertura de las escuelas unidocentes. Iniciamos con la información en esta mañana y le contamos que la Escuela Germán Flor de la parroquia Aloasí del Cantón Mejía en Pichincha se convirtió en la primera institución educativa rehabilitada dentro de la política pública de reapertura de las escuelas unidocentes, que fueron reemplazadas por las unidades educativas del milenio. Luis Humberto Uto vive en el barrio Umbría de la parroquia Aloasí del Cantón Mejía en Pichincha. Sus 7 hijos recibieron clases en la Escuela Germán Flor, que fue cerrada hace más de 5 años. Como habitante del sector se alegra que los niños tengan nuevamente una escuela cerca de casa. Les felicito mucho a toda la comunidad de aquí del barrio Umbría. María López, comunera de la zona, nos dijo que la reapertura de este establecimiento evitará que los niños madruguen a clases con los costos y riesgos que eso implica. Evitamos el transporte, los pasajes, todo eso evitamos. La Escuela Germán Flor recibirá por el momento a un número entre 15 a 45 estudiantes de educación inicial y primeros años de básica. Anita Villamarín será su profesora. Aquí se le da una educación de calidad y calidez. Por el mismo hecho de que hay pocos niños, se le da la educación individualizada. El presidente Lenín Moreno estuvo en la reapertura de la escuela. Su adecuación tuvo un costo de $60,000. Peor todavía, abriendo escuelas que las llamaban del milenio, que se encontraban muy lejos de donde viven los niños y los jóvenes. Hemos querido sanar esto y por eso es lo que estamos abriendo decenas, centenas de escuelas de este tipo. La meta del Ministerio de Educación es habilitar en este año en todo el país 900 escuelas unidocentes. Se cuenta con un presupuesto de $47 millones, según la titular de esta cartera de Estado, Monserrat Kramer. En el segundo quimestre del año Sierra, esperamos abrir todas las que ya están entrando listas de la Sierra. Con esta escuela se evitará que niños vayan hasta los planteles educativos de Machachi o del sur de Quito para estudiar, acotó Roberto Hidalgo, alcalde del Cantón Mejía. Y claro, la gente aquí hay que entender que trabaja en el campo, trabaja en haciendas, el clima a veces, las vías también son complicadas de llegar. El presidente Moreno solicitó que esta escuela sea además un centro de reunión donde la comunidad pueda capacitarse en temas del agro, de seguridad e inclusive que alimente la familiaridad entre todos ellos. Javier Ceballos, Medios Públicos. 24 instituciones públicas visitaron el Cantón Pauta en la provincia de La Suay para facilitar a la comunidad el acceso a servicios. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, encabezó este recorrido. En medio de música y danza, los habitantes de la parroquia Chicán, Cantón Paute, en la provincia de Azuay, recibieron al vicepresidente de la República y varios ministros de Estado, quienes participaron en las brigadas Toda una Vida, que ofrece servicios de atención a la ciudadanía. Contento de ver cómo la ciudadanía se alegra, se entusiasma, se entera sobre todo de todas las actividades que el gobierno hace en beneficio de los que más necesitan, en salud, en educación, en emprendimiento. El ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, también llegó hasta este punto del país para ofrecer de manera directa los servicios de esta cartera de Estado a los habitantes de la parroquia. Listos para entregar convenios en temas sociales y de emprendimiento y productividad en Santa Isabel, en Huachapala, en el Sixi. Varios adultos mayores expresaron su interés por los servicios ofrecidos, como fue el caso de Luis Hernández, quien aprovechó para vacunarse
y de paso realizarse una consulta médica. Es que yo vengo por los oídos que tengo yo, ambos oídos, no puedo oír. El punto de atención de Ban Ecuador fue uno de los más visitados, ya que en esta zona del país se concentran emprendimientos ligados a la actividad agrícola. Para preguntas acerca de cuántos son las tasas de interés que cobran en cada uno de los servicios. Este tipo de actividades se replicarán también en otros puntos del país. Ese contacto es fundamental para que los ecuatorianos sientan el beneficio de tener un gobierno que se les acerca y trabaja para ellos. Lo más importante es que se está cumpliendo la palabra del presidente de la República. Los servicios, los funcionarios públicos salgan del escritorio y vayan a territorio. Otro de los funcionarios presentes fue el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, quien recordó el reto y compromiso que asumió el gobierno para dotar de conectividad al territorio nacional. En el país existen solo 194 parroquias con tecnología 4G. Tenemos que subir a 400 parroquias la tecnología 4G. Estas actividades se realizaron previo a la agenda que cumplirá este viernes el presidente de la República, Lenín Moreno, en varias localidades de Azuay y que culminarán con un gabinete ampliado. Fabricio Ceballos, Medios Públicos. En la provincia de Azuay, el gobierno invirtió en varios sectores en el año 2019. Apoyo al emprendedor con 271 millones de dólares en créditos. Se destaca también la inversión en vialidad, agua potable y educación. Durante el 2019 en la provincia de Azuay el gobierno marcó varios hitos en inversión. Entre ellos se destacan apoyo a emprendedores. El gobierno otorgó 271 millones de dólares en créditos de la banca pública a más de 203.000 emprendedores de micro, medianas y grandes empresas de Azuay. Inversión en infraestructura. 479.3 millones de dólares fueron destinados a la central hidroeléctrica Mina San Francisco. Saneamiento y agua potable. 11.000 personas acceden a agua potable, para lo cual se invirtió 5 millones de dólares. Además, 23 millones de dólares se entregaron para 3 proyectos de inversión para el manejo de recurso hídrico de la cuenca del río Paute y sus afluentes. En el ámbito social se destaca la repotenciación de 4 unidades de salud en Azuay con una inversión de 475.000 dólares. En la estrategia médico del barrio fueron atendidas 4.139 personas en 2019. En educación, con una inversión de 700.000 dólares, se reaperturaron 3 escuelas comunitarias y se realizó mantenimiento de 113 planteles educativos. Se entregaron 240 viviendas en terreno propio y 118 en terreno urbanizado. Con la misión Ternura se benefició a más de 10.000 niñas y niños con una inversión de 6.400.000 dólares y se atendió a casi 6.000 personas adultas mayores en extrema pobreza. Para el año 2020 se tiene prevista la entrega del tramo Gualaceo Plan de Milagro de la carretera Gualaceo-Limón con inversión de 71 millones de dólares. También se lanzará a concurso la construcción de la vía Biblián-Azogues-Cuenca Cumbe Pasaje y se repotenciará el servicio de la unidad de cuidados intensivos pediátricos en el Hospital Vicente Corral Moscoso, para lo cual se destinarán 600.000 dólares. Sofía Montoya, Medios Públicos. En otras noticias, el canciller José Valencia confirmó que el gobierno del Ecuador ofreció las facilidades para que viajen a México 7 personas, entre ellas 4 asambleístas de la Revolución Ciudadana que permanecían refugiadas en la embajada de ese país en Quito luego de las protestas del mes de octubre. Luego de las violentas protestas que se originaron del 3 al 13 de octubre en Ecuador, un grupo de asambleístas de la Revolución Ciudadana, entre ellos Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri, Luis Molina y sus familiares, se refugiaron en la Embajada de México en Quito, argumentando una supuesta persecución política. Este jueves, el gobierno dio todas las facilidades para que estas personas salgan del país. Siguiendo la línea de respeto a los instrumentos internacionales que ha mantenido el gobierno del presidente Lenín Moreno, esta semana se comunicó a la Embajada de México que se brindarían las facilidades necesarias para que esos ciudadanos salgan del Ecuador. Hoy, los ciudadanos en cuestión tomaron un vuelo comercial hacia la Ciudad de México. Los 4 asambleístas correístas, tras permanecer en la Embajada de México por más de 86 días, abandonaron el país pese a no tener ninguna medida cautelar en su contra por las protestas de octubre. Esto evidencia una vez más, como lo conoce la ciudadanía y la comunidad internacional, que detrás del discurso de persecución política está un interés político de un sector que busca la impunidad ante los delitos por los que muchos son hoy procesados
por órganos judiciales independientes. El canciller recalcó que en Ecuador se vive en democracia y se respeta los derechos de todos los ciudadanos. La única manera en que nunca se repitan los ataques, las persecuciones y el poder judicial en manos del gobernante de turno es demostrar en los hechos que la democracia es la única respuesta y que dentro de ella la separación de poderes y el respeto a los derechos humanos son cruciales. Santiago Tello, Medios Públicos. En relación a este tema, 3 meses permanecieron 4 asambleístas de la Revolución Ciudadana en la Embajada de México en Quito. Su ingreso a la sede diplomática se dio luego de las jornadas de protestas del mes de octubre, denunciando persecución política, pese a no tener procesos investigativos en su contra. La primera en hacerlo fue la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira. Lo hizo el sábado 12 de octubre de 2019. El país vivía una de las jornadas más violentas dentro del paro nacional impulsado por el movimiento indígena, cuando Rivadeneira solicitó refugio en la embajada mexicana. Sobre ella, la fiscalía en su momento sí dispuso un proceso con fines investigativos debido a declaraciones públicas en las que reclamaba el adelanto de elecciones. Y exigimos también hacer en este espacio eco de la voz ciudadana, que piden adelanto de elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias. Algo que nunca sucedió con los otros legisladores asilados en la embajada mexicana. Tanto Soledad Buendía, Carlos Viteri y Luis Molina, todos afines al correísmo, realizaron esta solicitud e inmediatamente se terminaron las protestas acusando persecución. Fue el 14 de octubre cuando los parlamentarios recibieron la protección del gobierno mexicano, el cual aseguró que tomaba esta decisión siguiendo su tradición diplomática. Desde esa fecha transcurrieron 86 días, cerca de 3 meses, antes de que se den las facilidades para su viaje al país protector. En total fueron 7 personas, pues 3 de los legisladores, Rivadeneira, Buendía y Viteri, se asilaron con sus respectivos cónyuges. Alex Llanos, Medios Públicos. Las reacciones de la Asamblea Nacional son de carácter político y jurídico. En ambos casos se analiza la pertinencia de los legisladores que solicitaron asilo en México de mantener o no su curul para el periodo que fueron elegidos. La calidad de legislador se pierde bajo 2 consideraciones que establece la Ley de la Función Legislativa. Una, por sentencia condenatoria ejecutoriada, y 2, por una acción administrativa al interior de la Asamblea. De tal manera que, en estricto rigor legal, los asambleístas Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri y Luis Molina no incurren en lo señalado, pero el tema pasa por un asunto de legitimidad y justicia, a decir del social cristiano Henry Cucalón. Una cosa es su curul y otra cosa es que no se puede faltar indefinidamente, así que eso tarde o temprano se tendrá que definir, tendrán que tomar una decisión, ¿no? Por tanto, el que hayan solicitado asilo cuando no existe una boleta de captura o impedimento de salida del país es contradictorio y abona a las suspicacias, advierten Fabricio Villamar y Guillermo Celi. Lo que han dado es una pista adicional respecto de su responsabilidad sobre lo que ocurrió en el mes de octubre. Que se devele todo lo que existe en relación a las investigaciones de octubre con relación a estos colegas legisladores. De ahí que hay quienes consideran que lo prudente es presentar la renuncia para permitir la principalización definitiva de los legisladores alternos, aunque ello es una decisión personalísima de los asambleístas ausentes. Yo pondría la renuncia. Sin embargo, son decisiones personales y que tenemos que ser respetuosos. Tienen, digamos, su derecho a estimar, a acogerse a lo que les parezca pertinente. De todas maneras, será el Consejo de Administración de la Legislatura el que deba resolver, a decir del vicepresidente de la Asamblea y miembro del CAL, Patricio Donoso. Porque hay una comunicación que en su momento remitieron a aquellos legisladores pidiendo que se les principalice. Ahora tiene que ser de manera definitiva si es que se constata que en efecto ya no están en el Ecuador. Sin embargo, no se descarta que el tema pase también por el Pleno de la Asamblea. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. 2 analistas jurídicos califican como sospechosa la actuación de los 4 asambleístas de Revolución Ciudadana que abandonaron el país para asilarse en México por una supuesta persecución política después de las protestas de octubre. Ambos penalistas señalan que la Fiscalía debe iniciar investigaciones. La decisión de los asambleístas de la Revolución Ciudadana Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri y Luis Molina de abandonar el país este jueves para asilarse en México sin tener una sola investigación abierta por las protestas violentas de octubre en Ecuador, para 2 analistas jurídicos resulta sospechoso. De una conducta impetuosa y vehemente que apelaron a un refugio inoficioso
que lejos de responder a un proceso irrogado en su contra, más por el contrario denotan culpa de un hecho que debe investigar la Fiscalía. Exactamente por las conductas que cometieron, digamos, en cierta forma los asambleístas que están con destino a México, también fueron procesados otras personas de carácter nacional. Los 4 asambleístas argumentaron persecución política para asilarse en México, lo cual carece de verdad, según los juristas. Los disturbios que sucedieron en octubre fueron evidentes. Fue uno de los hechos más violentos que ha tenido el Ecuador. Estos actos de violencia quisieron tener una capitalización por parte de un grupo o de una estructura política. Que quien nada debe, nada teme. Deberían permanecer en el país y dar la cara frente a cualquier proceso penal que pudiera erogarse en su contra. En el caso de Gabriela Rivadeneira, incluso existe una investigación abierta en su contra por los denominados cobros de diezmos. Este es un asunto administrativo que quedaría pendiente frente a la asambleísta. El hecho de que la señora esté ausentada del país no implica de que esta investigación se pare. El abandono de sus cargos en la legislatura por cerca de 3 meses también genera críticas. Para que dejen el país, dejen la sede legislativa, debieron haber renunciado irrevocablemente a su cargo. Ellos no han presentado ni pedido de vacaciones, ni justificaciones por ausencia, ni nada. Santiago Tello, Medios Públicos. Las noticias más relevantes. Las historias más destacadas. Los hechos políticos, sociales e internacionales que marcan al país y al mundo. En el 2020 seguiremos informando junto a usted. Por Ecuador TV. Este 9 de enero se cumplieron 20 años de la dolarización en el Ecuador. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, junto a analistas y empresarios, resaltaron la relevancia que tiene este sistema monetario para la economía del país. Fue un 9 de enero del 2000 y que el entonces presidente Yamil Mahuad lo anunció. El Ecuador se dolarizaba. 20 años después, el vicepresidente Otto Sonnenholzner afirma que la entrada a este sistema monetario tuvo un balance positivo, pues la economía ha mejorado. Ingresos promedio de los ecuatorianos, empecemos por el sueldo básico de 50 a 400 dólares. Ingresos promedio de 80 a 740, 750 dólares. Reducción de la pobreza de casi el 70% al 25%. Gustavo Noboa ascendió a la presidencia del Ecuador el 21 de enero del 2000. Él decidió sostener la dolarización, pues afirma que era lo correcto. Ahora considera que el rol del actual gobierno es crear seguridad jurídica y facilitar el ingreso de divisas, acciones que no se hicieron en el último régimen. Dar marcha atrás en todas las equivocaciones, buenas o de mala fe, que hizo Rafael Correa. Tienen que dar marcha atrás. El exministro de Finanzas, Mauricio Pozo, coincide que durante el gobierno anterior se obró en contra del dólar, por lo que señala acciones que debe hacer el Estado para fortalecerlo. Un manejo fiscal ordenado, responsable, el apoyo internacional de los multilaterales ayuda en esa línea, la concreción de acuerdos internacionales que nos facilite vender afuera. El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, recuerda los efectos negativos del feriado bancario, la migración de compatriotas y una inflación que llegó al 95% y que fue la dolarización la que permitió estabilizar este escenario adverso. Hoy día hay vehículos a X años plazo, vivienda hay 20 años plazo para pagar. Eso es lo que le debe el país a la dolarización. El bienestar, la tranquilidad, la conservación del patrimonio. La dolarización generó solidez monetaria, según el director del Instituto de Economía, Pablo Lucio Paredes, y señala que hay que aprovecharla con acciones para generar desarrollo económico. Tiene que ser un mercado laboral mejor para el desarrollo, la apertura al mundo. Al Ecuador le falta abrirse al mundo, de eliminar subsidios inútiles como el subsidio a los combustibles. Otro de los efectos positivos del dólar, aseguró el vicepresidente, es que han mejorado las exportaciones. Por tal motivo afirmó que lo defenderán
y que insistirán en algunas reformas negadas en 2019. En el mes de noviembre presentamos una reforma monetaria que lamentablemente fue por un voto rechazada. Nuevamente insistir en esta reforma. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. 2 décadas cumple el dólar como moneda oficial en la economía ecuatoriana. La decisión adoptada para enfrentar la crisis financiera más fuerte que ha experimentado el país exterminó el sucre que estuvo vigente desde 1884. Emisiones inorgánicas, devaluaciones continuas de la moneda, medidas económicas que aumentaba el costo en los servicios básicos fueron las constantes acciones de los gobiernos de turno en el Ecuador. Yambil Maguad asumía la presidencia de la República en 1998, asegurando que esto cambiaría durante su administración. El Ecuador entero es nuestra familia, pero es una familia llena de injusticia. De hecho, la historia determinó de que las cosas cambien, y para siempre, pues Maguad fue el último jefe de Estado que administró el Ecuador contando con el sucre como moneda oficial. Es una ley sumamente importante y al mismo tiempo es sumamente técnica y sumamente precisa. La medida resultaba necesaria. Maguad había llegado al poder respaldado por varios representantes de la banca, quienes incluso formaron parte de su gabinete, y con la normativa aprobada, se les permitía excesivas libertades en sus actividades. Sin control alguno, las cosas se salieron de las manos, y a pesar de las insistentes negativas, el gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. El feriado bancario de marzo de 1999 llegó, pero incluso este congelamiento de depósitos no pudo mejorar el errado manejo económico en el Ecuador, y por eso otras medidas debían llegar en el inicio del nuevo milenio. Buenas noches, señoras y señores. He llegado a la conclusión de que el sistema de dolarización es un sistema conveniente y necesario para el Ecuador. Es la salida que ahora tenemos. Es el camino por donde debemos transitar. Se lo hizo con un cambio de 25.000 sucres por cada dólar, lo que pulverizó las cuentas de millones de ecuatorianos. Esta acción terminó con la destitución de Maguad, quien dejó el poder solo 12 días después. El sucre, por su parte, dejó de ser utilizado el 9 de septiembre del año 2000, dejando atrás 116 años de historia. Alex Llanos, Medios Públicos. 20 años después de la dolarización, varios comerciantes recuerdan a la moneda vigente en aquella época, el sucre, y cuánto costaban los productos. Los consumidores consideran que la divisa estadounidense contribuyó a frenar la inflación y propiciar la estabilidad en la economía ecuatoriana. En el mercado de Ñaquito, los comerciantes recuerdan el día de la dolarización, un 9 de enero del 2000. Ese día todo cambió para ellas y todos los ecuatorianos. La moneda dejó de ser el sucre y el dólar la reemplazó. Al inicio era complicado, por ejemplo, dar los vueltos. Ya se asustaron la gente, decía, está muy caro. Yo no atinaba a dar el vuelto. Venían con uno de a 20, me compraban $1. Yo no sabía, ahora cómo doy el vuelto. Entonces unas señoritas me decían, no, espérese, ya le vamos a ayudarle. Entonces ellas me cambiaban y decía, esto es un billete de a $1. Yo me asustaba porque decía que ya he perdido la plata. Ana hace más de 30 años se dedica a vender víveres. Cuenta que con el sucre se podían comprar más productos que lo que se puede adquirir con dólares. 100 sucres me daba cogiendo mi mamá, me daba cogiendo oritos, aguacates y naranja. 3 cosas, pero ella tan llevaba. Ya con $100 nos cogimos 3 cositas a casa y hay que guardar para el carro. Otro aspecto fue que al momento de la dolarización un quintal de papas, por ejemplo, costaba 25.000 sucres, pero pasó a costar $5. Así su precio se multiplicó por 5 en esa época. Que ahora cuesta un quintal de papas, así es $20. En sucres, ¿cuánto se equivale a 500.000 sucres? Los huevos costaban 10 sucres o 20 sucres. Ahora sus valores son similares, pero en centavos de dólar. Pero también muchas cosas se redondearon a $1. Al dólar creíamos que era un sucre. Y después todo pagábamos $1 de fruta. El dirigente empresarial Pablo Zambrano sostiene que la dolarización hizo que el Estado sea disciplinado y no tenga la potestad de imprimir billetes para aumentar la masa monetaria. Ha traído tranquilidad, ha traído estabilidad a la economía de las personas y del Estado. Todos podemos planificar, por ejemplo, la compra de una casa, la compra de un vehículo, la compra de maquinarias. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos.
La llegada de la dolarización al Ecuador fue una noticia que no solo tomó por sorpresa a los 12 millones de ecuatorianos, sino también a quien ejercía en ese entonces el cargo de vicepresidente de la República, el doctor Gustavo Noboa Bejarano. Maguad me llamó y me dice, véngase a Quito que vamos a anunciar la dolarización por televisión. Yo le dije, yo no sé nada de esto, ¿cómo quieres que te acompañe? Yo como florero no soy. O sea, para, como se dice vulgarmente, cuando uno habla de ser florero, le dicen, venga para que dé realce al acto. El palacio estaba enfiestado. Hay una pequeña discusión si habían estudios o no habían estudios previos a la dolarización. Yamil Maguad dice que sí. A mí, la gente del Banco Central, cuando yo fui presidente, me dijo que no habían los estudios. A tal extremo que en el Banco Central, el presidente Pablo Vetter, el presidente del Banco Central, y un grupo renunciaron, porque no estaban de acuerdo con la dolarización. En Quito no estaban de acuerdo con la dolarización, salvo algunas personas. Hay un juego de palabras. El presidente Maguad dolarizó la economía ecuatoriana, o la economía ecuatoriana obligó a dolarizar al presidente Maguad. Mucho antes de que se oficialice la dolarización, la moneda americana ya venía pisándole los talones al Sucre. Lavadora, un televisor, y ya le pedían en dólares, pero todos ganábamos sucres. Sucres que se hacían pomada cada día más. Pero el Sucre tenía un enemigo en común. No era el gobierno de Maguad. Mucho antes venían arrastrándose problemas. El mayor problema era la inflación. Entonces, ir al mercado con un dinero y comprar cada día menos, eso fue terrible. Esa inflación es el peor impuesto que se le puede poner a un pueblo. Para Noboa, mantener sobre sus hombros la dolarización no fue una tarea fácil, y de aquí surgen varias anécdotas. Necesitamos un guayaquileño. Estaba Juan Montalvo, perfecto. Eugenio Espejo, fantástico. Pero necesitamos a Olmedo aquí. Y le dije al Banco Central, aquí me acuñan una moneda con Olmedo. Y un buen día me dice un indígena, nosotros, en una reunión grande, no entendemos el dólar. En Nueva York, en Washington, en Europa también. Que los otavaleños vendan en dólares y manejan el dólar hace 50 años, y ustedes me vengan a decir, indígenas también, que no entienden el dólar, que son los otavaleños mejores que ustedes. No puede ser. Yo tuve que escoger entre que el pueblo coma o la soberanía. Con eso no se come. Con eso se canta el himno, con eso rendimos el culto en los lunes en los colegios, y ojalá que se siga haciendo eso, a la bandera, al escudo nacional. Muy bien, pero tenemos que comer, porque así nos creó Dios. Y se come hoy día con el dólar. Dice un amigo mío, el Ecuador es país corcho. ¿Por qué? Porque flota. Siempre flota. Bueno, lo ha hecho la historia, ¿no? El Sucre murió en la dolarización. El mariscal Sucre, una gran persona, pero no podía seguirnos ayudando como moneda. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Vamos con la información internacional. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, afirmó tener pruebas de que el avión ucraniano siniestrado fue derribado por un misil iraní, por lo que el gobierno de Ucrania pide acceso total a las investigaciones.
Canadá afirma tener pruebas de que un misil iraní derribó el avión ucraniano que se estrelló el miércoles cerca del aeropuerto de Teherán, matando a 176 personas. Según el primer ministro canadiense, al momento en que Irán lanzó varios misiles a las 2 bases que Estados Unidos tiene en Irak, uno de estos habría podido impactar contra el avión por error. Tenemos servicios de inteligencia de múltiples fuentes, incluyendo nuestros aliados y nuestra propia inteligencia. La evidencia indica que el avión fue derribado por un misil iraní de tierra-aire. Esto bien puede haber sido involuntario. Con lo que coinciden los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que también creen altamente probable que el avión ucraniano fue derribado accidentalmente por un misil iraní. Tengo mis sospechas, no quiero decir esto porque otras personas también tienen sus sospechas. Es algo trágico. Cuando lo veo, es una cosa trágica. Pero alguien podría haber cometido un error en el otro lado, podría haber cometido un error. Algunas personas dicen que fue mecánico. Personalmente no creo que eso sea una pregunta. Desde Ucrania enviaron un equipo de expertos a la capital iraní y tampoco descartan ninguna teoría, dado que el avión tenía solo 3 años y había pasado una revisión recientemente, por lo que pidieron acceso total a las investigaciones y que se eviten las especulaciones. Irán, por su parte, solicitó que Boeing participe en la investigación oficial. Paco Urbina, Medios Públicos. Las autoridades de seguridad de Honduras arrestaron a 4 iraníes que pretendían transitar ilegalmente por el país, presuntamente rumbo a Estados Unidos. Así lo informó el presidente hondureño Juan Orlando Hernández. Nuestro equipo especializado de migración y también de fuerzas especiales de la policía en el sur de Honduras detuvo a 4 ciudadanos iraníes pretendiendo ingresar irregularmente al territorio hondureño. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de una resolución que restringe la capacidad del presidente Donald Trump para emprender acciones militares contra Irán. El proyecto de ley prevé que el mandatario requiera el visto bueno del Congreso para una mayor operación militar en contra de Teherán. No obstante, a pesar de su aprobación, el proyecto de ley carece de poder real para frenar a Trump en caso de que decida empezar una guerra contra Irán. Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, insistió en que la resolución aprobada con 224 votos a favor tiene verdaderas agallas porque es una declaración del Congreso de Estados Unidos. Y así fue la espectacular explosión del volcán Popocatépetl en México. La erupción es considerada como moderada con contenido de ceniza que alcanzó una altura de 3 kilómetros. Las autoridades activaron la alerta amarilla fase 2 e indicaron de posible caída de ceniza en Morelos. Continuamos con las noticias internacionales y aumentan las zonas declaradas de desastre en Australia. El estado de Victoria en la parte sureste del país, se suma a la lista a causa de los incendios que se extendieron hasta este poblado. Desde este jueves, el estado de Victoria, en el sureste de Australia, extendió el estado de desastre declarado a causa de los incendios forestales. La medida se adopta ante la previsión de un aumento de las temperaturas que llegarían hasta los 40 grados y fuertes vientos que podrían agravar los más de 20 focos activos en la zona. Este viernes será un día de máxima amenaza. Hemos pronosticado condiciones de peligro extremo. Es probable que se produzca una actividad de incendios muy significativa a raíz de un día caluroso hoy y mañana. El cambio de temperaturas no se producirá en el este del estado hasta la tarde de mañana y en la parte norte del estado hasta la tarde del sábado. Las autoridades urgieron a la población a salir de los sitios de desastre, que incluyen la zona alpina y el municipio de East Gippsland, en el sureste de Victoria, donde el fuego ha causado 3 muertos y calcinado 244 casas desde Año Nuevo. En Kangaroo Island, la tercera isla más grande de Australia, las autoridades recomendaron a los residentes de la localidad de Vivon Bay refugiarse en campamentos asignados para protegerse del fuego, que causó 2 muertos y quemó 160.000 hectáreas. En el estado de Nueva Gales del Sur, el más afectado por las llamas, unos 2.500 bomberos trabajan para contener cerca de 122 incendios, la mitad de ellos fuera de control, que han causado 20 muertos desde septiembre. Coralía Pérez, Medios Públicos. Puerto Rico empieza los trabajos de recuperación tras el terremoto que sacudió a la isla.
Y en España se nombró a 4 vicepresidentes que trabajarán en el primer gobierno de coalición de ese país. El detalle de la información en nuestro segmento El Mundo Ahora. Puerto Rico trata de reponerse poco a poco del terremoto de magnitud 6.4 que el pasado martes sacudió el suroeste de la isla caribeña. Los pequeños municipios de Guánica y Guayanilla presentan un panorama desolador. Miles de personas abandonaron sus hogares y esperan actualmente en refugios improvisados. La mayoría de las viviendas colapsaron parcialmente al ceder las finas columnas sobre las que se levantaban, un tipo de construcción común en áreas de rentas bajas que no resistió la magnitud del temblor. El nuevo gobierno de España, el primero en coalición de la democracia, empieza a tomar forma. Serán 4 las vicepresidencias, 3 de ellas encabezadas por mujeres. Una social para el socio de coalición, Pablo Iglesias, que será vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030. Otra de carácter político para la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo. Una de Economía y Digitalización para la ministra de Economía, Nadia Calviño. Finalmente, también una vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que llevará la ministra Teresa Rivera. El viceprimer ministro de China viajará a Washington, capital de Estados Unidos, la próxima semana para firmar el acuerdo de la fase 1 con el gobierno de Donald Trump, un pacto que tiene como objetivo reducir la guerra comercial existente hoy entre las 2 mayores economías del mundo. Varias personas participaron en una manifestación frente al Parlamento de Oslo, capital de Noruega, y otra en la localidad de Troms para denunciar la falta de atención en las enfermedades mentales de los jóvenes. La organizadora de la protesta subrayó que el mensaje más importante es que las personas que están en grave peligro de suicidio deben ser tomadas en serio cuando pidan ayuda. Según un medio británico, el número de jóvenes en Noruega que requieren ayuda frente a una enfermedad mental aumentó en un 40% en los últimos 5 años. El buque español Hespérides evacuó este martes a un militar ecuatoriano que resultó herido en una caída sufrida en la base del país en la Antártida, para que pueda ser trasladado por avión hasta Punta Arenas en Chile. El Hespérides recibió una solicitud urgente de apoyo del Instituto Antártico Ecuatoriano este martes, mientras realizaba operaciones logísticas en Bahía Fields, en la isla del Rey Jorge, en la Antártida. Paco Urbina, Medios Públicos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Retornamos con más información en Telediario y lo hacemos contactándonos con nuestra compañera Verónica Rivadeneira. Ella se encuentra en la Universidad Central del Ecuador y nos trae el detalle del segundo concurso de máscaras, interculturalidad y también tradición. Buenos días, Verónica, vamos contigo. Hola Carla y amigos televidentes que ya sintonizan la señal de Ecuador TV, muy buenos días. Efectivamente los saludamos desde el Museo Antropológico Santillana, ubicado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central del Ecuador, en donde, así como lo mencionabas, se lleva adelante el segundo concurso Máscaras, Interculturalidad y Tradición. El objetivo es promover el arte popular a partir de los conocimientos de las técnicas de fabricación de las máscaras para conocer los procesos, la connotación social y la trascendencia cultural que tienen estas propuestas artísticas, que pueden elaborarse bajo varias técnicas como de las de tercera dimensión y realizadas también con óleo, anilina y bueno, todo lo que dé la creatividad de las personas participantes. Vamos a conversar con Javier León, que es decano de la Facultad de Artes. Muy buenos días, Javier. Un gusto saludarle. Cuéntenos un poquito con respecto a esta iniciativa de promover este concurso de máscaras por segundo año consecutivo. Sí, muchas gracias. Esta iniciativa es una iniciativa del Museo Santillana, de la Facultad de Filosofía, de los Círculos de Cultura y también de la Unidad de Cultura de la Universidad, a la cual nos hemos entrado como Facultad de Arte, sobre todo por un interés, ¿no es cierto?, de entrar de manera sistémica y estructural para fortalecer el estudio de nuestra cultura popular, ¿no es cierto? Entonces es por eso que como facultad entramos en esta empresa que parece que nos va a ir muy bien. El año anterior tengo entendido que la temática era más precolombina y ahora son temas libres los que se pueden presentar en este concurso. Sí, como en esta ocasión ya entramos, digamos, más estamentos y más instituciones propias de la universidad, entonces decidimos que era mejor dejar libre para ver un poco qué pasaba en esta segunda edición, ¿no? Como es un proyecto que lo vemos a largo plazo, entonces queremos ir primero sondeando para ver cómo reaccionan también los productores. ¿Sí? Ajá. Bueno, nos cuenta un poquito algo de qué tipo de técnicas más o menos se han planteado, o es libre también esto. Sí, la técnica es libre, pueden ser máscaras, digamos, en tercera dimensión, en cualquier técnica, con cualquier temática,
no hay un sesgo ni un espacio de restricción ahí. Ajá, la idea es que sean manifestaciones, digamos, altamente populares, quiere decir que partan de los propios intereses de cada uno de los productores y de los pueblos. Ajá, muchísimas gracias. Bueno, agradecemos mucho también a Javier León, decano de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, y en pocos minutos más en el programa Más Cerca ampliaremos más detalles, hablaremos también de este museo antropológico en el que encontramos piezas artísticas realmente muy hermosas de las culturas de la sierra, de las culturas de la costa y también de las culturas amazónicas. En pocos minutos más, entonces, en el programa Más Cerca, no se pierdan más detalles del segundo concurso de máscaras, interculturalidad y tradición. Seguimos contigo, Carla, buenos días. Muchas gracias, Verónica. Buenos días para ti también. Invitados todos nuestros amigos televidentes a que nos acompañen a las 8 en punto en su programa Más Cerca, porque tendremos detalles de este concurso y hablaremos también de lo que se trata cultura y música en nuestro país. Es momento de continuar con las noticias aquí en Telediario. A 25 años del conflicto del Cenepa, sus protagonistas recuerdan los hechos que marcaron la historia del Ecuador y sus vidas. Muchos se enfrentaron a grandes desafíos y a la pérdida de compañeros en combate. En la memoria del capitán Ángelo Acosta, hoy director de la DAC, permanece vivo el recuerdo del preludio de la batalla del Cenepa entre 1994 y 1995. Ahí me fui llevándole en ese entonces al teniente coronel Aguirre, quien era comandante de Gualaquiza, y aterricé en la Cueva de los Tallos, en donde saqué a un teniente coronel peruano, Lazarte, y salimos a un sector muy cercano a lo que es Base Sur. Se pusieron a conversar y prácticamente ahí empezó todo. Tras este hecho empezó la escalada de un conflicto que, según el general Luis Hernández, aguardaba con el rostro de una paz armada desde 1841. Constantemente estábamos en escaramuzas, como el 81, que derribó un conflicto mayor, y el 95. Lo que siguió fueron enfrentamientos y ataques que son rememorados por los héroes combatientes. Casi todo el tiempo estuvimos volando, bajo lluvia, bajo condiciones meteorológicas adversas, el tener que sacar a personas, amigos, compañeros mutilados, muertos, heridos. La Fuerza Aérea Ecuatoriana tuvo un papel realmente brillante, diría yo. La Fuerza Aérea Peruana, después del combate del 10 de febrero, dejó de actuar porque se dio cuenta que la Fuerza Aérea Ecuatoriana era superior. El territorio de Teguinza fue defendido con todo el coraje, según narran sus protagonistas. Porque conocíamos perfectamente el terreno, las condiciones. Los soldados que participaban ahí eran muchos que conocían ese sector, trabajaban, vivían ahí en la zona. Para el general Hernández, se consiguió una victoria que marcó los hechos posteriores. En vista de nuestra victoria militar, el Perú aceptó que había un problema. Eso es obvio. El Perú aceptó negociar y aceptó que los garantes decidan. Y el Ecuador también aceptó que sean finalmente los garantes los que determinen dónde iba a ser la línea final. Sin embargo, la guerra también dejó otras huellas que se escapan a simple vista, pero que exigen atención. No hubo la preocupación del aspecto psicológico. En el año de 1995, compañeros se volvieron alcohólicos, otros se suicidaron, pero en el corazón de nosotros como soldados decimos, luchamos por algo grande que es la paz. Hay prosperidad en las fronteras entre nuestros países hermanos hoy en día. Sofía Montoya, Medios Públicos. Les presentamos a continuación la historia de dos veteranos de guerra que sobrevivieron a una de las batallas más importantes del conflicto del Cenepa. Ambos salieron ilesos de los enfrentamientos, pero estuvieron a punto de perder la vida durante el proceso de desminado en la posguerra. El oficial César Díaz combatió en el sector conocido como Teniente Hugo Ortiz. Cuenta que el día 27 de febrero de 1995, conocido como el Martes Negro, fueron emboscados por el ejército peruano que atacó por sorpresa tras el cese al fuego. Al mando de un equipo de combate de 30 soldados. No tuve otra tarea que
empezar a disparar y defender, mientras yo gritaba conjuntamente con 3 soldados más que nos quedamos al frente, que todo el mundo repliegue. El ataque peruano fue tan devastador que al siguiente día se emitió un parte militar que daba por muerto en combate a él y a sus compañeros. Pero no, Díaz y sus bodies, como los llama, sobrevivieron a ese fatídico día. Los cuerpos. El 27 de febrero pues marca un hito en la historia de mi vida porque para mí, pues personalmente, volví a nacer. Sin embargo, la prueba más dura la vivió meses después de terminar la guerra, cuando acompañaba en el proceso de desminado en el mismo lugar donde había combatido. Una mina antipersonal le mutiló la pierna. Entonces, cuando uno se regresa a ver, pues ya se ve que prácticamente uno de sus miembros, en este caso mi pierna derecha, estaba totalmente destruida y estábamos pues a la intemperie ahí en la selva. Este fue su segundo hito en su vida, pues volvió a nacer. Así se lo comentó a su madre mientras se recuperaba en un hospital de la ciudad de Quito. Digo, madre, ya no llore, porque en la vida nadie se da el lujo, ninguno de los padres se dan el lujo, o muy pocos padres se dan el lujo de tener un héroe vivo. El sargento Wellington Quintón pasó una historia similar. Sobrevivió a la gran emboscada montada por el ejército peruano el 27 de febrero. No obstante, el proceso de desminado en Machinás, Atihuinza, casi le quita la vida. Porque yo hubiese muerto esa noche desangrado. Y gracias a la atención del enfermero de combate que me ponía el torniquete, o me aplicaba el torniquete, porque desde el primer momento en que está sobreviviendo a una mina antipersonal, le estás volviendo a nacer. Entonces sí, sientes miedo, o sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otra persona? Es la historia de un oficial y un soldado que ofrendaron no solo una parte de su cuerpo, sino una parte de su vida para defender el suelo patrio. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. En otras noticias, el Ecuador entregó 11.000 visas de excepción por razones humanitarias a ciudadanos venezolanos. El requisito indispensable para solicitar este documento es constar en el registro migratorio que seguirá vigente hasta el próximo 31 de marzo. El proceso de regularización de los ciudadanos de Venezuela que viven en Ecuador, exigido con el Decreto Ejecutivo 826, continúa. Según el Ministerio de Gobierno, desde el inicio de esta etapa, el 26 de septiembre de 2019, más de 100.000 venezolanos han sido censados. En realidad es algo muy bueno que está realizando este país por nosotros. Para obtener más información y acceder a este registro, usted debe ingresar a la dirección web registro.migracion.gov.es y acceder a la pestaña Iniciar aplicación para llenar el formulario que le solicitará datos personales y familiares. Tras este paso obtendrá un turno con el que deberá acudir a un servicio de apoyo migratorio, donde se le tomarán las huellas dactilares y se le pedirán otros requisitos para que con el censo migratorio haya cumplido. Este proceso concluirá el 31 de marzo de este año. Constar en esta base de datos es el requisito indispensable para solicitar la visa de excepción por razones humanitarias, que es otorgada de forma gratuita y que le permitirá continuar en el país de forma legal y hacer otros trámites. Necesito los papeles para poder tener un trabajo legal, para estar un poco más estable acá. Según cifras de la Cancillería, entre el 19 de agosto y el 26 de diciembre, un total de 25.780 visas se emitieron a favor de ciudadanos venezolanos, de las cuales 10.976 corresponden a las visas humanitarias. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. Vamos a los acontecimientos internacionales y el gobierno de Irán anunció que facilitará el acceso a la investigación del accidente del Boeing 737 ucraniano que este miércoles se estrelló en Irán y dejó 176 personas fallecidas. Esto mientras un medio iraní mostró las imágenes de las cajas negras del avión. Ante el anuncio del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien afirmó que el gobierno canadiense tiene información de que el vuelo 752 de Ucrania International Airlines fue derribado por un misil iraní, el representante oficial del gobierno iraní, Ali Raviev, indicó que Irán facilitará a todas las partes el acceso a la investigación del accidente del Boeing, mientras que el jefe de la Organización de Aviación Civil de Irán solicitó a Estados Unidos y Canadá pruebas que respalden sus acusaciones sobre un hipotético ataque con misil a la aeronave.
La televisión estatal iraní mostró las imágenes de las 2 cajas negras recuperadas del avión ucraniano siniestrado la madrugada del pasado miércoles a las afueras de Teherán. El video transmitido por el canal muestra los 2 dispositivos dentro de una caja de madera que supuestamente contenía la grabadora de voz de la cabina y la grabadora de datos del avión. Según lo indicado por la cadena, ambas cajas negras habrían sido dañadas en el accidente, pero se espera que su contenido pueda ser descargado y examinado por las autoridades. Esto mientras que un inquietante video mostraría el momento en que el vuelo de International Ukrainian Airlines explotó en pleno vuelo poco después de despegar de Teherán. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. El primer ministro iraquí Adel Abdul Mahdi solicitó al secretario de Estados Unidos Mike Pompeo que se envíe a su país una delegación que formule el mecanismo para llevar a cabo la resolución del Parlamento que pide la retirada de las tropas estadounidenses de Irak. El mensaje también indica que los aviones no tripulados están volando en su espacio aéreo sin el permiso de las autoridades iraquíes. Y esto fue una violación de los acuerdos bilaterales. Y finalmente afirmó que Irak rechaza todas las violaciones de su soberanía, incluyendo el ataque del Pentágono que el pasado jueves acabó con la vida del general iraquí Qasem Soleimani. En otros temas, el presidente Martín Vizcarra inició este jueves la campaña para reforestar con 1 millón de árboles el santuario arqueológico de Machu Picchu, a fin de proteger a la ciudad inca contra las lluvias y el deslizamiento. Además, aseguró que la meta del 1 millón de árboles es un compromiso del gobierno, de la región, del municipio y de todos los ciudadanos que quieren proteger esta maravilla del mundo. Familiares de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, en el estado Guerrero Sur de México, iniciaron una ronda de reuniones informativas con autoridades gubernamentales acerca del caso. En este primer encuentro, en el que participaron el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Hertz, y la fiscal especial del caso, igual Omar Gómez, se hizo un recuento de las acciones llevadas a cabo hasta el momento, pero sin relevar detalles de los avances investigativos. Gracias por habernos acompañado durante esta semana. Esto fue Telediario Primera Emisión. Los esperamos el día lunes a las 6 en punto con las nuevas emisiones y los invitamos a continuar con la señal de Ecuador TV. Que tengan un excelente fin de semana.